Paz de Cristo, amados hermanos. En esta mañana para mí es un grande gozo delante de Dios y agradezco al Señor por la vida, por la salud, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido misericordioso, bueno para nuestras vidas. Quiero hablar de este tema que creo yo que es muy importante en la salvación, el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús. Es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Yo quiero que vayamos a una escritura que está en el libro de Hechos, capítulo, aleluya, 19 de Hechos. Vamos a abrir la Biblia para que así podamos compartir la palabra de Dios. Amén. Hechos 19. Versículo 1 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. El bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo, diga conmigo, es necesario el bautismo en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos 19, versículo 1 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hechos 19, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en este versículo tan importante. Yo creo que es muy importante que nosotros basemos nuestra fe, que basemos nuestra fe en la palabra de Dios. Porque si tú pones tu fe en la palabra de Dios, vas a tener la seguridad, vas a tener la garantía de que Dios respalda su palabra. Dios no respalda dichos, Dios no respalda la fe fuera de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es clara, es específica. Por eso debemos de pedir que el Espíritu Santo de Dios nos revele su palabra, que nos dé entendimiento para entender las Escrituras. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras, Ahora, quiero intitular en este momento a esta enseñanza, quiero intitularle: ¿puedo bautizarme de nuevo? ¿Puedo bautizarme de nuevo? Ok, mire lo que la palabra de Dios dice en este pasaje que vamos a estar leyendo en este momento. Según la palabra de Dios, si usted no ha sido bautizado o bautizada en el nombre de Jesús, debe de ser bautizado de nuevo. Si usted ya fue bautizado o bautizada, como dice la palabra de Dios, que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, según está escrito en Hechos 2:38, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, es necesario reconocer que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, porque si nuestros pecados no son perdonados, amados hermanos, no hay salvación. Y la única forma de que tú y yo podemos ser salvos es a través de la gracia y de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 19, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios así, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, quiero que note usted la parte, dice: hallando a ciertos discípulos. Estos hermanos ya eran creyentes, ya creían, hermano, creían en la palabra, ya tenían cierta fe en la palabra. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo, versículo 2.
Amén. Hechos 19:2. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra de Dios. El 2. Y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice el verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Dos preguntas les hizo, ¿verdad? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Contesta Pablo en el verso 4, dijo, Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mire el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Note la palabra. Cuando oyeron esto, estas personas ya habían sido bautizadas, pero todavía no habían sido bautizados en el bautismo del nombre de Jesús, donde hay perdón de pecados. Porque vea la palabra de Dios, hermano, dice, cuando oyeron esto, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y eran por todos unos 12 hombres. Mire, esta palabra nos debe de dar confianza que lo que Pablo estaba enseñando a estos discípulos de Juan el Bautista, lo que Pablo estaba haciendo fue aprobado por el cielo, fue aprobado por nuestro Dios. Porque, amados, cuando ellos fueron muy sinceros cuando Pablo les preguntó, les hizo dos preguntas, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos contestaron muy sinceramente, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y luego Pablo les vuelve a hacer la pregunta en el versículo en el versículo 2 dice, y les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque es necesario, amados hermanos, es necesario, así como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino. Y también le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y también recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, cualquiera de las dos cosas que no esté completa, si alguien no ha sido bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, entonces esa salvación está incompleta. O si alguien solo se ha bautizado en el nombre de Jesús y no ha sido lleno del Espíritu Santo, es necesario también ser lleno del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. Porque mira lo que dijo Pablo, les hizo las dos preguntas. El versículo 2, Hechos 19:2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Oiga, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, y así hay muchas personas hoy en día, amados hermanos. Y nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Y luego dice el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Bíblicamente, textualmente, mis amados hermanos, hay respaldo bíblico en el libro de Hechos, versículo 38, 2:38 de Hechos. Si uno sigue leyendo el versículo 2 hasta el final, dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Pedro se paró lleno del Espíritu Santo y empezó a predicarles el evangelio, empezó a hablar con denuedo y la gente se compungieron de corazón, dice el versículo 37, y luego dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentíos y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, esa es una salvación completa. La salvación completa, amados hermanos, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si Dios lo dijo y lo dijo con tanta firmeza, y ahora podemos ver a Pablo se encuentra a estos discípulos que ya eran creyentes, que ya tenían la fe en Dios, en Jesucristo, pero les faltaba una cosa, hermano, dos cosas. Les faltaba el bautismo en el nombre de Jesús y les faltaba ser llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es muy fiel, es muy clara, amados hermanos. Por eso es necesario, mira lo que sigue diciendo este versículo, dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, verso 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque ahí está toda la autoridad, ahí está todo el poder en el nombre de Jesús. El que perdona los pecados se llama Jesús. El que perdona nuestros pecados, cuando tú tienes fe, acepta su nombre, recibe su nombre, recibes, hermano, la salvación a través del bautismo del nombre de Jesús. Por eso es importante. Y la pregunta de hoy es, ¿puedo bautizarme de nuevo? Bueno, si tú fuiste bautizado de niño y ahora que estás grande, tú tienes que tener conciencia de que tú debes de ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Tú tienes que estar consciente de que sin salvación, sin que tu alma sea salva, tú no puedes heredar la vida eterna. Tú puedes tener mucha fe en Dios y en su palabra, pero tú necesitas la salvación de tu alma, y esa salvación solamente va a poder venir cuando la persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Aleluya. Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, es importante, 11 y 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así, el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, si tú quieres tener la certeza, la seguridad de que tú eres realmente un hijo de Dios y de que tú eres salvo, de que tu alma ha sido perdonada y de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú debes de bautizarte en el nombre de Jesús. Porque mira lo que dice el versículo 12. Y en ningún, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Oiga, mire lo que dice. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, si no hay otro nombre o nombres, porque solamente es el nombre de Jesús el que tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados, porque fue Cristo Jesús el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y a través de esa preciosa sangre que él derramó,
Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Por eso cuando alguien es bautizado y es declarado el poder, la autoridad que encierra el nombre de Jesús. Hay otra escritura que la palabra de Dios dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es nuestro Salvador. Vea lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, y en ningún otro, oiga, y en ningún otro hay salvación. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres recibir la salvación y la vida eterna que Dios tiene prometida para ti, tú tienes que buscar al Señor Jesucristo. Tienes que recibir el bautismo del nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados. Porque lo único que puede perdonar tus pecados es el bautismo en el nombre de Jesús. Los apóstoles del Señor Jesucristo. Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga, mire, vamos a ir a Gálatas. Esta escritura está poderosísima. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Romanos primeramente. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a irlo leyendo en el nombre del Señor. Dice el versículo 6 de Romanos 6:1. Oiga, 6:1. Mire lo que dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 3. ¿Ok? Mire lo que dice el 3. Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque acuérdate que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por ti y por mí, pero dice que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive y vive para siempre. Por eso es que cuando tú eres bautizado, eres sumergido en agua y es invocado el nombre de Jesús sobre tu vida. Está diciendo, tú estás muriendo con Cristo y cuando sales de esa agua bautismal, estás saliendo para vivir una vida nueva en Cristo. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso dice el verso 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Mire lo que dice el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Y cuando te sumergen en el agua y declaran, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, simboliza que estás muriendo, pero que cuando sales de esa agua, sales una nueva criatura en Cristo. Por eso Pablo, cuando se encontró a estos discípulos, les hizo dos preguntas. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y luego les dijo otra vez, ¿cómo pues fuiste bautizado? Porque es muy importante para la salvación de tu alma. Primeramente tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Tienes que reconocer que sin Él, sin Cristo Jesús no hay salvación.
Somos salvos por la gracia, por la fe que tenemos en Jesús. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero es necesario que tú creas en el Evangelio, que creas en Jesucristo, que te bautices en su nombre, para que los pecados te sean perdonados y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, porque somos sepultados, versículo 4 de Romanos, Romanos, aleluya, 6:4, mira, Romanos 6:4, mira lo que dice. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, por eso sí es importante, hermana, hermano, que cuando tú te bautices en el nombre de Jesús. Porque si tú te bautizas de otra manera que la palabra de Dios no autoriza, tus pecados siguen todavía en ti. Y la única forma que los pecados son quitados y perdonados es a través del bautismo del nombre de Jesús. Mira lo que dice, lo que sigue diciendo el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Tú quieres andar en vida nueva? Debes de ser bautizado en el nombre de Jesús, que simboliza muerte y resurrección, para que puedas vivir una vida nueva. Oiga, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 5, mire lo que dice el verso 5. Gálatas 6:5, mire lo que dice. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, oiga, así también lo seremos en la de resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Oiga, porque el que ha muerto en el bautismo, estamos hablando del bautismo, es lo que está diciendo, ha sido justificado del pecado. O sea, si tú te arrepientes, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, te bautizas en su nombre, tú estás diciendo, estoy muriendo al pecado, pero ahora voy a salir para vivir una vida nueva. Dice, y ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, o sea, si un creyente muere en Cristo, oiga, dice el verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así como Cristo Jesús resucitó de los muertos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, vamos a venir a la vida eterna, hermano. Vamos a resucitar de esa sepultura para vida eterna. Porque dice aquí, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Viviremos con él, viviremos con él. Gloria a Dios. Mire qué importante. Por eso es que dice la palabra de Dios, hermano, cuando Pablo se encontró a esto, dice, y cuando oyeron, el versículo 5 de Hechos 19:5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Yo te pregunto, ¿cómo tú has sido bautizado o bautizada? ¿Te bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados? Porque si es así, ahora si alguien ya fue bautizado en el nombre de Jesús y por algún motivo se apartó del camino de Dios, esa persona lo único que tiene que hacer es arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Pedirle misericordia, pedirle que lo perdone. Una persona que ya ha sido bautizada en el nombre de Jesús no debe de bautizarse otra vez más. Debe de arrepentirse y debe de entregarle su vida a Jesucristo y convertirse. Porque la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Oiga, mire qué interesante. Qué interesante es la palabra de Dios. También quiero que vayamos a esta escritura, amados hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 5. 4, 5 de Efesios. Mira lo que dice el 5. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice el versículo 6. Entonces, la palabra de Dios es clara y específica. Si el apóstol Pablo hubiese encontrado a estos discípulos de Hechos 19, versículo 1 al 7, si ellos ya hubieran sido bautizados en el nombre de Jesús, él no los hubiese bautizado de nuevo. Pero como no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, él mandó a bautizarlos una vez más en el nombre de Jesús. Porque el bautismo que perdona los pecados, amados hermanos, amigos que me están oyendo, es el bautismo del nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios en Efesios, capítulo, gloria a Dios, Efesios 4, 5, dice, un Señor. ¿Cuál Señor? Jesús. Una fe. ¿En quién? En Jesús. Una fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Oiga, el autor y el consumador de vuestra fe. Efesios encontramos la palabra de Dios, aquí nos dice, Efesios 4:5 dice, un Dios. Oiga, mire qué interesante. Un Señor, una fe. Oiga, ¿una fe en quién? En Jesús. Un bautismo. Claro, un bautismo en el nombre de Jesús. Uno nomás. Si tú te bautizaste en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y tú por X motivo te apartaste del camino, lo que tienes que hacer es arrepentirte y reconciliarte con Dios y seguir adelante. Pero si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesús, debes de ser bautizado o bautizada en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Abre tu Biblia, lee estas escrituras, porque hermano, de nada te va a servir que vivas una vida pensando que eres cristiano, que eres cristiana, y cuando llegue el día que te presentes delante de Dios, Dios te diga, yo no te conozco. Nosotros queremos, hermano, tener una salvación completa. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, recibir el Espíritu Santo, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, busca la llanura del Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesús, debes de ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados y para que tengas la certeza de la salvación de tu alma. Por eso esta palabra es preciosa, poderosa. Mira lo que dice la Escritura, Efesios 4:5. Dice, un Señor. ¿Quién? Jesús. Es nuestro Señor. Mira lo que dice, una fe. Una fe. ¿En quién? En Jesús. Un bautismo. Bíblicamente, los apóstoles, ninguno de los apóstoles bautizó, hermano, de otra manera que no haya sido en el nombre de Jesús. Porque solamente tú puedes hablar de lo que tú entiendes, de la revelación que tú tienes. Tú y yo debemos de ser salvos, bautizados, como dice la Escritura. El bautismo no es para niños, es para gente que es consciente de su salvación, que necesita creer. Mira lo que dice Marcos 16, 15 al 16, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es muy clara, muy específica.
Amados hermanos, amigos que me están escuchando, este es el tiempo de salvación. Es el tiempo de entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo. Es necesario, amados hermanos, mire lo que dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él es el que puede perdonar nuestros pecados, amados hermanos. El único, no hay más. Yo te animo en esta mañana que tú le entregues tu vida a Jesucristo, que tú le entregues tu corazón al Señor Jesucristo, que te bautices en su nombre. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Bautízate en su nombre para perdón de los pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor Jesucristo te dé entendimiento, que el Señor te dé la gracia para que tú le busques, para que tú le sirvas, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, que Dios te guarde, en el poderoso nombre de Jesús. Acepta a Jesucristo. Él es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que te puede salvar. Y acuérdate que esta enseñanza se llama: ¿me puedo bautizar si ya fui bautizado? Si tú no has sido bautizada o bautizada en el nombre de Jesús, debes de bautizarte en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Si tú ya te bautizaste en el nombre de Jesús y te apartaste del camino, arrepiéntete, vuélvete al Señor y el Señor tendrá misericordia de ti. Porque dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios te bendiga, que el Señor te cubra con su sangre, que el Señor extienda su gracia, su misericordia sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios, para perdón de los pecados. Y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde. Él es el camino a la salvación. Bendiciones, bendiciones amigos, hermanos, bendiciones en el nombre de Jesús.